La acción va a desarrollarse de la siguiente manera. Todos tenéis un papel y un lápiz. Yo voy a leer un montón de preguntas, creo que son 36, una por una, numeradas. Cuando una pregunta os interpela, os interesa o lo que sea, pues apuntáis el número. Y cuando yo termine de leerlas todas, levantáis la mano, pedís la palabra y dice, yo quiero responder a la pregunta número 15. Y respondéis. Una vez que tú has respondido, a lo mejor hay alguien que te quiere llevar la contraria. Y dice, pero esto es una tontería, lo que has dicho, a mí me parece esto. Pues que lo diga, pide la palabra y lo dice. Entonces, esto va a ser así. Es simplemente una acción sobre las preguntas, las cuestiones que yo me planteo, que seguramente vosotros os planteáis, que otros muchos y otras muchas se han planteado. Entonces, el resultado de todo esto, ¿qué puede ser? Una acción, esto que llamamos performance, o simplemente una discusión juntos, que nos vamos a plantear los problemas juntos y a lo mejor con mucha suerte encontramos incluso las respuestas. Pregunta número 1. No soy yo, ¿no? Soy yo. Si les dicen que los cromosomas X tienen más de 300 genes y los Y menos de 50, ¿se lo creerían ustedes? 2. ¿Creen ustedes que existe una identidad sexual o una multiplicidad de identidades sexuales? 3. ¿Creen ustedes que la feminidad y la masculinidad son entidades teóricas enraizadas únicamente en las mentalidades? 4. ¿Saben ustedes que los humanos somos genéticamente idénticos en un 99,45%? 5. ¿Puede una persona sentirse mujer o hombre independientemente de los cromosomas heredados? 6. ¿Creen ustedes que la ideología heteropatriarcal está en peligro frente a la posible multiplicidad de identidades sexuales? 7. ¿Es que el hecho de tener un pene te define como hombre? ¿Pene y falo son sinónimos? Si no, ¿cuál es la diferencia? 8. ¿Pueden hacer ustedes la diferencia entre género y sexo? 9. ¿Qué hacer si la identidad psicológica, género, y la identidad biológica, sexo, no coinciden? ¿Cómo solucionar la cuestión? 10. ¿En nombre de qué los padres, los médicos u otros responsables tienen el poder de decidir el sexo de la persona? 11. ¿La lucha contra la discriminación sexual es una mutación, una evolución o una revolución? 12. ¿Qué piensan ustedes de esta declaración de Jacques Testard, uno de los padres del primer bebé in vitro nacido en Francia en 1982? Cito, extraído de un libro suyo. Todos los progresos recientes de la biología y de la evolución de las relaciones sociales entre mujeres y hombres me llevan a pensar que los sexos son un continuum y que en el fondo no hay una auténtica dualidad. 13. Las mujeres luchan por cambiar su estatuto. ¿Creen ustedes que los hombres han hecho el mismo trabajo con relación al suyo? 14. ¿Creen ustedes que en esta cuestión tienen mucho que perder y nada que ganar o su contrario? 15. ¿Por qué la mayoría de los hombres no comprenden que la lucha de las mujeres les beneficia más que lo contrario? 16. Esta es un poco complicada. Si es preciso, la leo 2 veces.
La gran oposición de nuestra sociedad a la libertad de elegir su propia identidad sexual se basa en el temor de poner en peligro la estructura familiar tradicional, puesto que esta libertad puede disociar la parentalidad de la heterosexualidad y la filiación de la sexualidad, ¿o hay otras razones? ¿Vale? ¿Está claro? 17. ¿Creen ustedes que la lucha de las mujeres tiene algo que ver con el hecho que los hombres tienen una gran dificultad en situarse frente a las mujeres de igual a igual? 18. El feminismo ayuda a la emancipación de las mujeres. ¿Piensan ustedes que los hombres lo viven también de esta forma o lo contrario? 19. Al parecer, existe el hombre feminista. ¿Lo han encontrado ustedes alguna vez? Si sí, ¿dónde? ¿Pueden describir los síntomas? En el caso de que ustedes no lo hayan encontrado, pero alguien les ha hablado de él. ¿Quién les ha hablado? ¿Su madre, su hermana, su portera, su colega, la maestra de la escuela maternal, su amante? 20. ¿Creen ustedes que la anulación de las categorías reductoras que fijan socialmente la identidad sexual de una persona, homosexual, lesbiana, heterosexual, bisexual, transexual, queer, intersexual, etcétera, puede ayudar a disminuir la discriminación? 21. ¿Pueden imaginar ustedes una sociedad en que la heterosexualidad no fuera la norma? 22. ¿Están ustedes de acuerdo con Mónica Witting, una de las teóricas de la teoría de género, 1935-2003, cuando escribe: hay que destruir política, filosófica y simbólicamente las categorías hombre-mujer? 23. ¿Existe una misoginia femenina? 24. ¿Creen ustedes que nuestra sociedad será más tolerante cuando consigamos destruir el proceso de asignación de identidades sexuales fijas que nos condicionan? 25. ¿Piensan ustedes que cambiar en los diccionarios las definiciones de mujer, hombre, masculino, femenino, etcétera, puede ayudar a cambiar las mentalidades, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los elementos que los niños consultan desde sus primeros años en la escuela? 26. ¿Qué piensan ustedes de las leyes aprobadas en Malta y en el estado de Nueva York, que ahora con el nuevo presidente a lo mejor cambian, que autorizan a las personas a decidir ellas mismas su género y su sexo oficial independientemente de todo control médico o de la administración estatal? 27. ¿Creen ustedes que hay una diferencia entre hombres y mujeres? ¿Una jerarquía? Si la respuesta es sí, ¿es natural o es ideológica? 28. ¿Son todos los hombres por esencia cómplices del patriarcado? 29. ¿Pueden las mujeres también ser cómplices de este mismo patriarcado? 30. El feminismo es una actitud filosófica de resistencia a toda forma de dominación. ¿Están ustedes de acuerdo? 31. ¿Es el feminismo únicamente una cuestión de mujeres? 32. ¿Creen ustedes que las críticas, los críticos, las conservadoras, los conservadores de museos, directoras, directores, comisarias, comisarios, son imparciales a la hora de juzgar el trabajo de la mujer artista? 33. ¿Piensan ustedes que en el mundo del arte hay una real misoginia? 34. ¿Se creen ustedes capaces de reconocer el trabajo de un artista o de un artista donde no aparecen los nombres y ustedes no los conocen? 35. ¿Es el arte llamado feminista un hijo natural, legítimo, ilegítimo, bastardo, un híbrido de lo que se denomina arte con mayúsculas? 36.
Hay una estética específicamente heterosexual, homosexual, lesbiana, queer, transgénero, transexual, intersexo, o son también simplemente composiciones políticos sexuales o políticos sociales, que a lo mejor es lo mismo. 37. ¿Quién pintó, en su opinión, las pinturas de Lascaux o Altamira? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Y a qué estética correspondían entre las citadas en la pregunta número 36, es decir, heterosexual, homosexual, lesbiana, queer, transgénero, transexual, intersexo, etc.? 38. La tan traída y llevada crisis actual afecta más a las artistas que a los artistas, como ocurre en otras profesiones. Si sí, ¿por qué? 39 y última pregunta. ¿Se habían planteado usted ya alguna vez estas cuestiones? Si sí, ¿ha encontrado una respuesta? Si la ha encontrado, ¿quiere decírnosla? Tienen ustedes la palabra. Pregunta 2 es, ¿creen ustedes que existe una identidad sexual o una multiplicidad de identidades sexuales? Yo creo que existe una multiplicidad. ¿Quieres que te pasen? Según he ido leyendo, parece que sí, ahora parece que sí. Según he ido leyendo, oyendo en múltiples conferencias de unos conferenciantas, creo entender que existen multiplicidad de identidades sexuales, que las identidades las creamos la sociedad según vamos transmitiendo a los niños y a las niñas cuando preguntan las respuestas que les damos. Lo que yo he respuesto a mi hija es lo que a mí me respondía mi madre. Mi madre me contaba lo que a ella le contaba a su padre. Y vamos transmitiendo generación tras generación las mismas respuestas. Vivimos en un mundo globalizado. Tengo la gran suerte de vivir en un momento de cambio, de multiplicidad de información que la globalización me está trayendo, y estoy viendo que en cada cultura funcionamos diferente. Que cada cultura está dando diferentes respuestas a sus niños. Y sus niños van de adultos contando lo que a ellos les han contado, pero lo que a ellos les han contado en China es diferente que lo que me han contado a mí. Y las identidades sexuales allí son diferentes que en Alemania. Hasta me he enterado que los niños alemanes lloran diferente que los niños franceses solo por el tipo de idioma que ya empiezan a percibir en el útero materno. Si ya desde ahí empezamos a llorar hacia arriba o hacia abajo según nacemos, ¿cómo no nos va a influir lo que piensa nuestra sociedad, nuestro pequeño barrio? En mi barrio se pensaba diferente que en el barrio de Alau. Yo he coincidido en el colegio con niños no, en mi época eran clases de niños o de niñas, con niñas que pensaban diferente que yo. Y yo me pegaba a veces, he llegado a pegarme físicamente con niñas que opinaban diferente que yo, que al final me terminaban pudiendo porque todas crecieron más que yo. Pero al final la radio, luego la tele, nos ha transmitido unos esquemas que hemos ido asimilando. No creo que existan las mismas identidades en todos los sitios. Creo que hay multiplicidad de identidades, y el permitir que cada persona pueda manifestar lo que siente y que no se sienta agredida por lo que siente, fruto de cómo se ha configurado genéticamente, de lo que le ha tocado vivir en su primera infancia, de lo que el barrio donde le ha tocado vivir, la escuela donde le ha tocado ir, pienso que es
conocer, saber. Gracias. Muchas gracias, Esther. Hola. Yo creo que lo que ha dicho esta señora que está sentada delante mío me parece, correcto. Y lo que yo creo realmente es que tú al final, si te están dando una cosa que mamas de tus padres, que tus padres a la vez maman de tus abuelos, yo creo que la clave está en que cuando tú lo vayas a mamar, te vayas a dar cuenta de decir, joder, esto no me parece justo. ¿Por qué lo que me están diciendo? Y yo creo que ahí radica en querer darte cuenta de lo que te están contando, cómo te lo están contando y para quién es justo y para quién no. Y ya. No sé si es justo esta pregunta, pero yo no creo que las distintas culturas dan diferentes respuestas. Yo pienso que dan la misma de diferente manera, porque yo creo que el patriarcado en todas las culturas está. Entonces, una mujer de Senegal, del Goyerri o de París, hay ciertas ideas que las tienen igual en ellas. Sí. Hola, a mí me ha encantado la pregunta de las pinturas rupestres. Creo que tengo la respuesta. ¿La podrías volver a leer? Sí. Es la 37. Sí. Es... ¿Quién pintó las pinturas Lascaux, Altamira u otras? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Y a qué estética corresponde entre las citadas en la pregunta anterior, la número 36? Quiere decir heterosexual, homosexual, lesbiana, queer, transgénero, transexual, intersexo, etc. Bueno, pues yo creo que fueron todo mujeres, porque yo sigo un poco la teoría de una amiga mía que dice que todas las pinturas y todas las obras anónimas son de mujeres, porque es la única manera de que así estuvieran representadas también la mitad de la población, ¿no? Por ejemplo, en este museo pues hay mucha obra, ¿no? Y si vamos solamente a las obras que están firmadas, pues veremos a muchos más hombres que a mujeres. Entonces, reivindica que todos los anónimos son mujeres, de hecho. Entonces yo voy a reivindicar que todas las pinturas rupestres también son mujeres y diría que son no son heterosexuales, que son todos los demás gustos sexuales. Sí, ¿quieres que te cuento por qué puse esta pregunta? Porque hace muchos años yo fui a una exposición sobre la prehistoria en Madrid, en París, en el Museo del Hombre, y eran sobre las pinturas rupestres. Y, por supuesto, todos los especialistas, súper especialísimos, eran hombres, y, por supuesto, las pinturas rupestres estaban todas hechas por el hombre cazador. Como si las mujeres no cazaran, porque en la especie animal las leonas cazan, por ejemplo. Y entonces yo, como luego había preguntas, pues pregunté y digo, como eran todos tan especialistas, digo yo, ¿y cómo saben ustedes que estaba hecho por los hombres? A lo mejor eran las mujeres. Pánico generalizado. Entonces empezaron a intentar dar respuestas, bueno, las unas más complicadas y más eruditas que las otras, etcétera. Y entonces, como me di cuenta, o sea, yo lo pregunté porque me chocó esto que de repente, o sea, cuando sabes que podían perfectamente la mujer prehistórica hacer las pinturas exactamente igual que los hombres, porque si uno me dijo, sí, pero es que hay muchos animales de caza y las mujeres no cazan. Y digo, ¿y por qué sabe usted que las mujeres prehistóricas no cazaban? O sea, ¿comprendes? O sea, esto se da por hecho. Y como ha dicho aquí la señora y tú, o sea, son cosas que se transmiten. O sea, y todo el mundo se las cree por principio, como si fuera un dogma. O sea, entonces los hombres pintaron cuando, en realidad, y esto aquí los eruditos, si hay alguno lo sabe, que la mayor parte de los mitos o del origen de la pintura y de incluso de la escultura, en el mito es la mujer.
O sea, que es muy curioso, de la misma manera que la primera poesía que se conoce en el mundo hoy, escrita en escritura cuneiforme, es una mujer. O sea, el primer texto poético, antes que Gilgamesh. Entonces, o sea, esto de la prehistoria, y es por eso, estas cosas me divierten. En realidad lo he puesto porque me divierte ver la cara que ponen los hombres cuando dicen, pero es evidente que es una mujer o que es un hombre, ¿no? O sea, estas cuestiones que están aquí parecen evidentes y no lo son. Por ejemplo, no sé si habéis hecho atención a la pregunta, ¿en nombre de qué? Espérate, en nombre de que los padres, los médicos u otros tienen poder de decidir el sexo de una persona. Y esta la he puesto porque dando un curso una vez, y luego me paro, porque los que tenéis que hablar sois vosotros si queréis, dando un curso, vino alumnos y entre otros vino un chico que era un antropólogo. Y este chico, yo cuando hago un curso, la gente trabaja desde el principio y todas las cosas que hacía tenían relación con el género hombre-mujer y la no diferencia entre el hombre y la mujer. Y bueno, o sea, al cabo, yo soy vieja y ya tengo una cierta experiencia y dije, esto responde a una problemática suya personal, es evidente que traspasa el arte y todo lo que sea. Y luego él venía a hablar conmigo y un día fuimos a tomar un café. Lo que yo deduje, por tal, él formaba parte del movimiento que existe de defensa de los hermafroditas. Y este chico, por lo que yo deduje, había nacido con los dos sexos. Y la familia, por decreto divino, con los médicos, habían decidido que era un chico. Y él se sentía mujer. Y era un drama para él vivir esto. Entonces, o sea, lo que parece para nosotros tan evidente, tan claro, o sea, todas estas preguntas responden a una sociedad donde se discrimina sexualmente tanto como se discrimina económicamente, tanto como se discrimina por el género o el sexo. O sea, entonces me parece que es importante que todos, o sea, todos, vosotros y yo y todo el mundo, por lo menos se plantee el problema, porque la única manera de solucionar los problemas es saber que existen. Y mucha gente, cuando yo hablo del hermafroditismo y de los dramas que viven muchos, no se enteran. Creen que es una cosa evidente que todos somos machos o hembras y que tenemos el sexo de nacimiento puro y duro, cuando en realidad, como dice Testar, hay una infinidad. O sea, es el masculino, femenino, puro, 100% macho, 100% hembra. No existe genéticamente. Bueno, y me callo. Y hola, buenas tardes. Respecto a la pregunta 10, es sobre la que estabas hablando, creo. Uy, es la misma. La Sí, 10, eso sí. es, sobre lo de establecer el género según nacen los niños y eso. Bueno, pues recientemente he leído que, bueno, estudio medicina, y recientemente he leído que cuando nace un niño con un estado se llaman estados intersexuales, cuando no está definido el sexo físicamente, no cromosómicamente, pues históricamente, hasta hace poco, se tendía siempre a designarle como mujer, porque la cirugía todo era más fácil y directamente se decidía eso. Pero últimamente se está posponiendo esa decisión hasta que el niño es más mayor y ya no sé si tiene 100% la capacidad de elección, pero se define más. Y he estado reflexionando sobre el tema bastante y yo creo que esa respuesta que se ha intentado dar a lo largo del tiempo sobre definirles hacia un lado o a otro puede tener que ver con un intento de facilitarles la vida, que no sé si al final sería complicársela aún más si se confunden de género, pero yo creo que la intención históricamente no creo que haya sido mala, sino que por desconocimiento seguramente, en un intento de ayudarles, pues se hayan cometido bastantes errores. Bueno, ya ese es el principio de la normalización, ¿no? O sea, pero si empezamos, es que si no somos nadie normal, si todos los que estamos aquí tenemos un punto de anormalidad, o sea, que nos dejen nuestra normalidad, ¿no? O sea, lo que pasa es que muchas veces se definía por el gusto del padre o de la madre, o del médico. La madre que quería una niña, pues niña. El padre quería un hijo, pues un hijo. Sin embargo, ahora, por ejemplo, se lucha porque esta gente no sea ni
ni niño ni niña, hermafrodita, o sea, y que pueda cambiar de sexo. Tú sabes que hay moluscos que según están a la sombra o al sol son hombres, son machos o hembras. Yo no veo nada que hay en una sociedad donde la gente puede cambiar de género, como cambias de peluca o cambias, yo qué sé, o sea, así es más divertida, ¿no? Sí, yo personalmente opino de la misma manera, pero también entiendo que la sociedad en la que vivimos en general, igual en el futuro empieza a cambiar y así lo espero. Está pero cambiando. Yo creo que tiene que ser bastante difícil vivir. No, está cambiando. Será más divertida. Contestándole a esta chica que tengo justo detrás, me ha venido a la cabeza que, bueno, realmente una persona, un bebé, antes de nacer, antes de saber hablar, sabe cuál es su sexo. De la manera en la que los de alrededor les tratan, y es que ha habido vídeos virales en los que al mismo bebé vistiéndolo de rosa o de azul, a la niña, ay, tal, los niños, venga, tiro de aquí. Y hay dos casos que realmente los nombres, hoy no recuerdo nombres, fueron en los años 20, no, en el siglo XX, en el siglo pasado, en la que se dio el caso de, creo que eran dos gemelos, y habían nacido uno, bueno, cuando les fueron a circuncidar, tenían 4 años, una cosa así. Bueno, pues el rabino se pasó y le cortó el pene directamente. ¿Qué pasó? Fueron a un médico que se estaba estudiando este tema y le dieron dos opciones. Una, criarle como un niño castrado. Otra, le hacemos una vaginoplastia, podemos hacer esto, y la persona y el niño, o sea, bueno, niña, niño, le educáis como una mujer y va esto. Se dio el caso en el que a uno se pasó eso, pero ¿qué pasa? Que, ¿cómo fue? La madre le dijo al final, creo que este era el caso en el que era solo el niño. Se dio el caso en el que la criaron como una niña y la madre le decía, mira, no puedes tener hijos porque has tenido un problema y tal. Y en el lecho de muerte la madre se lo contó, mira, te ha pasado esto y por esto mismo no puedes tener esto. Me daba mucha vergüenza contarlo, pero tal. Y luego creo que era el otro caso, era de dos gemelos que se habían criado eso hasta los 4 o 5 años, y entonces a uno de ellos le pasó lo mismo. Fueron a circuncidarle y ¡plac!, se pasaron. ¿Qué hicieron? Fueron del mismo especialista y le dijeron, tienes las dos opciones, criarlo como un niño castrado o como una niña. Y dijeron los padres, va, como una niña. ¿Qué pasó? Se terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque esa niño, al de 4 años, tenía la noción de que era un niño. Entonces siempre hay como, al final yo creo que muchas veces el género y lo que te defines como tu sexo viene dado inconscientemente por las personas que tienes alrededor cuando eres pequeño, quieras o no. El género. Vale, yo quería preguntar, la 23 era sobre la misoginia en el caso de las mujeres, ¿no? Algo así. La 23, ¿existe una misoginia femenina? Es que yo creo que para eso, o sea, a veces creo que me he tachado de ser misógina, porque, o sea, primero habría que definir qué es ser mujer, ¿no? Y si ser mujer lo determina el género que te otorga una sociedad patriarcal, pues creo que soy bastante misógina. Y me he sentido así y es bastante doloroso porque al final es una sensación bastante amarga, ¿no? Sentir que sientes un rechazo hacia una parte que es involuntaria a ti, pero la tienes muchas veces tú y la reproduces, ¿no? Entonces es algo muy raro. Vale, perdón, es que suena muy alto. Y eso, pues, que suena fuerte decirlo, pero yo creo que sí que existe la misoginia en el caso, y la misoginia feminista, me atrevería a decirlo, aunque suena un poco políticamente incorrecto. Pues eso, porque al final es que es imposible que no creas una sensación de rechazo hacia eso que te están intentando imponer de una forma tan violenta. Y eso, no sé.
Sí, quizá es por eso que sería bien que en las escuelas y en los colegios se estudiara la teoría de género, o sea, para establecer, o sea, cómo se defenderse contra esta misoginia. Si se estudia la teoría de género es más fácil. Hasta aquí. Que creo que no es muy... creo que era la 19 o la 20. Era a ver si los hombres podían ser feministas. No, yo creo que no. Bueno, no. Creo que pueden... El feminismo es un movimiento reivindicativo, social, y puede ayudar. Yo solo me acuerdo que Lidia Falcón decía que Eliseo Bayo era feminista. Pero aparte de Lidia Falcón... Yo no pienso que, porque la manera que te han socializado a ti, lo que has vivido, para luego tú pensar o querer estar como feminista, te ha condicionado. Y yo creo que el hombre, aunque quiera y esté abierto y vea las injusticias y vea que le favorece y todo, pues puede estar ahí. Es como decir, los africanos o otras culturas... Tú que eres occidental o europeo puedes ser africano, no, puedes ayudar o puedes estar o puedes, pero no puedes sentir lo que ellos han sentido. Yo pienso que tampoco los hombres pueden ser feministas. ¿Cómo lo entiendo yo el ser feminista? ¿Por qué? Pues digo eso porque yo creo que toda la historia y toda la socialización que hemos tenido las mujeres en esta sociedad es distinta a la que han tenido los hombres. Entonces, esas sensaciones y esa manera de ver la vida no la han tenido los hombres. Pero de la misma manera que las mujeres hemos, por lo menos muchas de las mujeres que supongo que están aquí, hemos luchado por cambiar dentro de nosotras mismas, en nuestra cabeza, que es ser mujer. Los hombres pueden planteárselo también. Supongo que son por lo menos tan inteligentes como nosotras. No sé si más, pero como nosotras casi seguro. Entonces se lo pueden plantear teniendo en cuenta, sobre todo, que si hay la mujer, como he dicho aquí, es enemiga de su imagen y esto lo rechaza y le parece ser misoginia, los hombres son esclavos de su imagen. Y el hecho de que la mujer se libere, le libera al hombre de su imagen. Quizá es por eso la resistencia terrible que tienen los hombres, porque están tan acostumbrados a su imagen que cambiarla, sobre todo cuando el cambio no viene de ellos directamente, sino que somos las mujeres las que le estamos poniendo en la mano. Voilà, no tienes más que hacer. A mí el macho, el fuerte, el esto no me interesa. Si me da lo mismo, porque a la hora de la verdad la careta se baja, se desaparece. O sea, es extraño. Lo que dices tú es verdad. Pero oye, nosotros, como decía Simone de Beauvoir, o sea, no se nace mujer, se hace mujer. Los hombres pueden hacerse hombres, pueden cambiar su imagen. ¿Por qué no lo hacen? Sí, y serían, pues no sé la palabra, pero no feministas. O sea, porque si hay alguien que la sociedad ha machacado, es la mujer. O sea, todos los prejuicios. Por ejemplo, empecemos por la religión. Todas las religiones monoteístas, ¿qué son? Por lo menos los politeístas se divertían. O sea, hacían lo que querían. Había 100 hombres, 50 mujeres. O sea, se lo pasaban bien. Pero en los monoteístas, lo primero que tiene que hacer la mujer, s'en foutre de la religión. La dejar de lado o inventar su propia religión si necesita una. ¿Por qué seguimos yendo a las iglesias, a las sinagogas y a las mezquitas? Cuando en todas las religiones patriarcales, todas las religiones monoteístas son patriarcales. Como los partidos políticos, porque es la misma estructura. Los partículos en la religión 50-50. O sea, exactamente la misma estructura piramidal, donde la mujer no tiene ninguna labor nada más que subordinada. Entonces, o sea, si nosotros nos hemos planteado, las mujeres, todos estos problemas, ¿por qué ellos no se lo plantean? ¿Es que tienen una incapacidad genética? Pues no lo sé. Yo creo que sí, en respuesta, que quiero discutir un poco con ella, que sí pueden ser feministas. Y yo he conocido uno.
Me parece. Solamente lo vi un día y no sé si era real o era un espejismo, pero por internet, en el Facebook, parece feminista. Va a muchos actos feministas, se expresa como un feminista. Y bueno, yo creo que la teoría queer, lo mismo, que es una especie, es una parte del feminismo, el feminismo queer, pues lo mismo hay queers, hombres y mujeres. Eso es lo que quiero decir. Vamos, y que solamente lo conocí una vez y no sé cómo es en el día a día. Que igual, como todas y todos, pues tenemos a veces pues acciones que no son del todo feministas, aunque nos consideremos feministas. Y él no sé cómo se comporta, que yo conozco más chicos que sí se consideran feministas, aunque luego es dudoso por la manera de actuar. Pero este chico, esa tarde, el rato que estuve con él, me pareció que era feminista, la verdad. Sinceramente lo digo. Tenía pinta. Por lo menos pinta tenía, no sé. ¿Cómo es un hombre qué pinta tiene un hombre feminista? Es para ver si aquí hay alguno. Escuchaba y no quería hablar todo el rato, dominar la conversación, creer que sabía más del feminismo que las demás y no sé, saca fotos de muchos actos feministas aquí en Bilbao. ¿Le hiciste una foto? A él nos sacó a nosotras limpiando la riaga. Parece un cuadro de honor. Sí. Y bueno, yo quería hablar también, tengo la 12 que me gusta, pero no me acuerdo, que me gustaba mucho, pero no me acuerdo cuál era, y a la que quería responder era la 25, que era lo del diccionario y tal, de redefinir la palabra hombre y mujer. Sí me parece que sería muy importante, pero más que el diccionario, que los diccionarios, muchos que existen, pues serían los diccionarios de Internet o la Wikipedia, lo que habría que reformar, porque el diccionario hoy en día no creo que lo lea mucha gente como lo leía yo de pequeña. Esta pregunta la he puesto porque hace ya muchos años yo escribí un artículo que está en la web, no sé si lo habréis visto, que se llama Masculino, Femenino o la misoginia en los diccionarios. Y mi idea era reunir grupos de mujeres o de hombres, o sea, mujeres y hombres de Europa, y hacer una revisión de todos los diccionarios europeos de todas las lenguas. Pero bueno, pues esto era muy complicado, yo no tenía tiempo y solamente lo hice con respecto al francés y al final al español. Los diccionarios se revisan aproximadamente cada 10 años. Luego, o sea, no os podéis imaginar, era una cosa espantosa. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia que tengo yo de la lengua española, profesión en los hombres, profesión de la mujer, sus labores, sin especificar. Hombre público, un hombre importante. Mujer pública, una prostituta. Si cogéis el diccionario de la Real Academia, en la mujer pone, mientras la mujer está en el ámbito de la casa, perfecta, pura, trabajadora, todo lo mejor. Cuando sale de casa es una ramera, es una puta, es sistemáticamente. Y esto lo consultan los niños. O sea, en los franceses, hombre, 100 y pico definiciones, las unas mejor que las otras. Mujer, citar Baudelaire, que como poeta genial, como misógino todavía mejor. La mujer es una ordura, bueno, lo que quieras. Pero lo más grave de este diccionario es que la única mujer que citaba era Simone de Beauvoir, en la mujer. Imagínate tú sabes, como la cita era larga, habían empezado punto, entre paréntesis y seguía. Yo, que era contra la mujer, evidentemente. Yo busqué la cita me molesté encontrarlo en los escritos de Simone de Beauvoir. Habían eliminado todo lo que cambiaba el sentido de lo que Simone de Beauvoir decía. O sea, quiero decirte que por eso esta pregunta la puse adrede, porque creo que es importante en los colegios, etcétera. O sea, ahora hay muchos que están cambiando, esa es la verdad, y hay muchas definiciones y con género, hombre. Otra cosa, hombre, ser racional, mujer, la compañera del hombre.
Y te podría contar más, o sea... Simone de Beauvoir el otro día me dijeron que era la novia de Sartre. Una persona digo, solamente era la novia de Sartre, ¿no? Bueno, increíble. Por eso, quiero decirte que hay todas estas preguntas que yo he hecho con Lami, o sea, son fruto de mi experiencia personal. O sea, yo me imagino que si yo me las he planteado, muchos de vosotros os las habéis planteado y que conviene discutirlas, y, o sea, que no son preguntas al aire para jugar y para divertirnos, no, absolutamente no. Son todo el problema de los transexuales, fíjate tú, o sea, que es una evidencia, y todo esto, no, yo insisto, pero sí es mucho más divertida una sociedad con transexuales, con queer, con todo esto que hombre, mujer, macho, hembra, por favor, la dualidad infinita, la dualidad de las religiones, lo bueno, lo malo, el yin y el yang, pues no. Entre el yin y el yang hay una enormidad de cosas. Entre el masculino y el femenino hay otra enormidad de cosas. Pues vamos a aprovecharnos todos, ¿no? No. Con respecto a la discusión de ella, también que decía que no pueden ser los hombres feministas, es como si un blanco no podría luchar contra el racismo. También, ¿lo han dicho? Sí, no me había enterado. Sí, vale. Y la pregunta 12, ¿la podrías repetir? Porque me ha gustado, pero no me acuerdo cuál era. ¿Qué piensan ustedes lo que estábamos hablando de la declaración de Testart? Testart era el que hizo posible, en realidad, el primer bebé in vitro francés, que dice: todos los progresos recientes de la biología y de la evolución de las relaciones sociales entre mujeres y hombres me llevan a pensar que los sexos son un continuum y que en el fondo no hay una auténtica dualidad. Y esto, o sea, os juro que para preparar estas preguntas, o sea, me he leído muchos libros y he preguntado a mucha gente. Y bueno, luego claro, siempre haces una caricatura de lo que es, pero hemos cogido las que nos parecían más significativas y sobre todo las que podrían dar más, que serían más fácil para estimular una discusión y posiblemente una solución. Yo creo que se ha ido un poco el hilo del tema, pero también quería responder a la pregunta 14 sobre si los hombres tienen algo que ganar en la lucha feminista, al hilo de lo que se estaba comentando aquí, y pienso que sí que tienen que ganar, sobre todo en lo que tú comentabas de que también se tienen actitudes supuestas sobre ellos que ellos no tienen por qué tener. Pienso que podrían liberarse de ello, pero prefieren su situación acomodada. Y podrían liberarse también de situaciones como esta, en la que tú o todos hablamos sobre el feminismo y en gran mayoría lo que hablan aquí son mujeres, y no un poco liberarse de tener que poner esa cara de situación cuando se habla de feminismo en plan, ¡buah, qué marrón! Y luego un pequeño apunte a la alumna de medicina, que me ha hecho mucha gracia, y creo que voy a seguir pensando en esta frase cuando ha dicho: se confunden de género. Hola, aquí. Hola. Aquí. Estamos aquí. Hola. ¿Se oye? Creo que no. ¿Sí? Bueno, yo quería responder a la 11. Hola, perdón, es que estoy... La lucha contra la discriminación sexual es una mutación, una evolución o una revolución. ¿Es esa? Yo creo que es una revolución. ¿No? Vale. Creo que el feminismo es una revolución. Ha supuesto una revolución ya en los lugares del planeta donde se ha mantenido, se ha sostenido en el tiempo. Porque cuestiona lo que hemos dicho, lo que también aparece en otra pregunta, que es pone en cuestión toda forma de discriminación, no solo por sexo, sino también por raza, etnia, clase social, etcétera. Y esto supone un pensar no solo la redistribución de todo, sino también el reconocimiento de las cosas. Y esto es una revolución a muchos niveles. Es bastante utópico, pero está calando en muchos ámbitos. Y creo que es una revolución que está por hacer. Empezando. Está en marcha, vamos. Sí, y con respecto a lo de si hay hombres feministas, yo creo que sí. Sí. Y una de las cosas que más me molesta sobre el feminismo es que
bueno, no me molesta en realidad, pero me parece bastante grave el hecho de estar siempre midiendo cuán feminista es tal o cual persona, cuán feminista es tal o cual persona, si merece ser calificado como tal, y me parece que esto perjudica. Creo que cada uno tiene que hacer su camino y que, como tú has dicho, por supuesto que los hombres tienen que realizar el suyo, y creo que no tenemos derecho a medir dónde está cada cual, sino que, la cosa es complicada. Está claro que a la gente que va a perder beneficios y privilegios, pues le resulta mucho más difícil congeniar o tener, ¿no?, alinearse con esta filosofía. Pero creo que no cabe duda que intelectualmente ven que realmente... Pues si no tienen más que ganar, si no pierden nada, ganan. O sea, yo cuando los hombres me cuentan que tienen problemas con las mujeres y todo esto, digo, pero búscate una feminista, hombre, que ya verás cómo tienen muchos menos problemas. Absolutamente, tendrás muchos menos problemas que con eso que llaman la mujer objeto, la mujer esto. Búscate una feminista, que ya verás cómo te resulta más fácil ser hombre. Hola, y aquí, hola. Siguiendo con el debate, pues yo pienso que no existen los hombres feministas, que creo que existen hombres que son conscientes del problema que genera el patriarcado y que pueden ayudar a que los espacios que los rodean sean feministas, pero pienso que hay que buscar otra palabra, como decía. No vi la cara de la otra chica que habló, pero eso, pienso que debería buscarse otra palabra, porque la lucha feminista es la lucha de las mujeres y, quieras o no, los hombres están en segundo plano, que también tienen que luchar y buscar sus caminos, como decía la otra compañera, que no sé quién lo dijo. Pero eso, pienso eso, que tenemos caminos distintos que se unen, pero que no se llaman igual. Al hilo, contestándole a ella, lo de que habría que buscar otra palabra para nosotros como blancos, para el racismo. Es decir, como has dicho tú en la pregunta de antes, te la voy a cambiar, la de ¿es el feminismo solo cosa de hombres? ¿Es el racismo solo cosa de la gente marginada? Pues es lo mismo, yo creo que al final estamos todos metidos. La cosa es darte cuenta, la cosa es saber qué estás haciendo mal, es que ahí es donde radica. Yo igual me uno al cambio contigo, a la lucha con ello, pero desde mi punto. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es luchar por lo que tengo y lo que quiero destruir de lo que me han dado. Es decir, esos privilegios, o sea, de lo que me han dado, huir de ellos realmente. Yo quiero una sociedad en la que todos estemos igual. Pues para ello, es que es eso, el cambio no entra de un lado solo, de la parte marginal. El cambio entra siempre, siempre, siempre de la parte que se cree por encima, superior. Si esa parte nunca se da cuenta, nunca entiende qué está haciendo mal, nunca cambia su actitud hacia las personas que están discriminadas, no hay cambio. No hay cambio. Yo creo que realmente la lucha feminista nace de un principio, de una necesidad de conseguir igualdad entre hombres y mujeres, pero los que más tienen que trabajar son los hombres realmente. Hoy en día sí. Hoy en día sí, porque, por ejemplo, a partir de los años 60, las mujeres empezamos a cuestionar nuestra propia sexualidad, qué es el sexo de mujer, nuestro cuerpo nos pertenece, y hacer un trabajo sobre nosotros mismos y en qué medida éramos nosotros cómplices de esta situación, porque esa es la pura verdad. Y yo me acuerdo que hablando con hombres generalmente homosexuales, que fueran los únicos que se prestaban a ensayar métodos anticonceptivos masculinos, pero había reuniones a las cuales asistíamos, porque no hay que olvidar una cosa, y es que en el movimiento de liberación femenino, o sea, del feminismo, las mujeres lesbianas y los homosexuales han estado absolutamente en la vanguardia. Eso hay que reconocérselo absolutamente. Pero entonces ellos nos solían decir: oye, es que nosotros entre nosotros no podemos hablar así de nuestra sexualidad, de nuestra problemática. O sea, me decían algunos, ni con mis amigos más íntimos, cuando nosotros lo hablábamos públicamente. ¿Comprendes? O sea, y esto es una de las cosas, yo creo que precisamente el chip se lo tienen que poner el modo, o sea, que no tienen nada que perder, que van a ganar.
Petra. Sí, yo voy a provocar una pregunta. Estamos hablando aquí de queer, de gay, de monosexual, multisexual y todo esto, del feminismo naturalmente, pero yo no lo sé si el verdadero problema radica en que no conocemos la libertad. Yo pienso que efectivamente, sí. Yo pienso que esta noción se ha perdido completamente y por eso estamos hablando de temas importantes, pero con clasificaciones muy ¿cómo decir?, específicas. Yo creo que si efectivamente tuviéramos la noción de lo que representa la libertad, yo pienso que la convivencia sería mucho más fácil. Bueno, yo quería hablar de la 39. Que si 39, ¿hay 39? 39. Ah, sí, la última. La última. Que si nos hemos planteado estas cuestiones, yo creo que sí, ¿no? Que yo por lo menos sí me las he planteado. ¿Y he encontrado la respuesta? Pues no, porque no creo que haya una respuesta, creo que hay muchas. Y además yo creo que esta resume un poco todas las otras 38, ¿no? Porque son preguntas de todo tipo. ¿El hombre por qué está en esta situación? Bueno, yo pienso que el hombre en general, también todo es un poco tópico, ¿no? El hombre está más cómodo en esta situación, no se tiene que plantear nada, si se lo quiere plantear se lo plantea, si no, no. Y yo creo que las mujeres sí que nos hemos visto un poco obligadas a plantearnos un montón de cuestiones en este tema. Ya se han dicho, de las cosas que iba a decir, ya se ha estado hablando también el tema, pero también hay una, la octava, género y sexo, ¿no? Aquí yo creo que también hay mucho que hablar, porque efectivamente no solamente hay un género masculino y uno femenino, hay cosas intermedias, hay una cosa física y otra cosa de sentido. Y esto me parece que también da para mucho. Yo quería simplemente comentar eso. Yo, respecto a lo de si existe... Perdón, un segundito. Solamente me queda una cosa de decir. Vale, perdona, sí. Y creo que además en este camino que estamos y en todas estas preguntas y en todo este trabajo necesitamos a los hombres. Los necesitamos con nosotros, mano a mano, para hacer este camino porque nos implica a todos. Perdón, pensaba que habías terminado cuando te he interrumpido. Respecto a si existe o no existe el hombre feminista, pues no sé si existe o no existe, pero creo que si existe, a veces debería saber ceder esos espacios que se les ha otorgado socialmente, porque los hombres, por culturalmente se les ha obligado, ¿no?, a invadir el espacio, por lo que muchas veces te ves discutiendo sobre hombres, sobre feminismo, y defienden que tienes que decir todas y todos. Por ejemplo, en el lenguaje inclusivo, y es como, vale, que me parece bien que estés luchando, que seas feminista y que quieras cambiarte, pero no lo hagas desde la posición de hombre opresor, porque entonces no lo estás haciendo bien. Entonces, que existan o no, no sé, pero muchas veces, si quieren ser feministas, que sean realmente feministas, y cuando hagan feminismo, que se callen, porque muchas veces igual los hombres tienen que aprender a callarse y las mujeres tenemos que aprender a hablar, porque es algo que normalmente nos cuesta hacer porque no es un rol que se nos haya asignado. Luego, había una pregunta que hablaba sobre la familia y la destrucción de la familia patriarcal, y eso me trae una pregunta a la mente, y es: ¿dónde nace la desigualdad de sexos? ¿En qué momento histórico, según el Estado y Engels, no sé cómo es exactamente la obra? Antes de que existiese la propiedad privada, las sociedades eran matriarcales y los cuidados se hacían, era algo común, ¿no? Entonces, en el momento que aparece la propiedad privada, aparece la opresión de unos grupos hacia otros. Y la pregunta es: ¿se puede conseguir una sociedad igualitaria en un mundo capitalista?
suena un poco, o en un mundo en el que existe la propiedad privada, suena un poco fuerte, pero quiero decir, no sé, el cambio tiene que ser mucho más profundo, o se puede luchar contra, no sé, también lo que se ha hablado antes de las razas y demás, la lucha racial. Se puede cambiar eso sin cambiar a un modelo más justo, que no se base en la explotación de unos seres humanos por otros, porque al final la opresión de los hombres por las mujeres no es más que un reflejo de la opresión general en otros aspectos. Pero vamos a hacer como que creemos. Sí, sí. O sea, lo que me digo, o sea, hay muchos días que te cuesta creer, pero me digo, voy a hacer como que creo. Y voy a actuar en consecuencia. De todas formas, yo creo sinceramente, lo he repetido muchas veces, pero el feminismo lucha por la liberación de todo tipo. O sea, no solamente, por ejemplo, no solamente de los obreros, no solamente de la clase proletaria, que es lo que nos contestaban las mujeres comunistas cuando nos manifestábamos por el aborto y todo esto, o por la igualdad de salarios, que nos decían, no, nosotros luchamos por la liberación del proletariado, y la proletaria que espere, bien sûr. Nosotros luchamos a la vez, porque quizá tenemos más capacidad, por el proletario y la proletaria. ¿Comprende? O sea, luchamos por la libertad en todos los sentidos. O sea, absolutamente. Yo no creo... La verdad es que hay muchos feminismos y también hay feminismos con los que puedo perfectamente no estar de acuerdo. Esa es la pura verdad. Pero tienes que tener en cuenta que en todos los movimientos de liberación hay exageraciones, hay perversiones, etc. La cuestión es elegir el que tú consideres más justo. Hola. Aquí. Aquí, Esther. Sí, dime. Que lo primero, gracias por darnos esta oportunidad, por darnos voz, ¿no? Me encanta. Yo, la verdad es que dentro de mi ignorancia quería comentar que yo soy feminista y activista, performer también, y conozco chicos que se denominan feministas o actúan como feministas, pero a mí, yo no sé, de verdad, se me enciende la alarma, porque yo creo que en este momento los viejos machismos ya no funcionan, porque, o sea, y los machistas tienen que sofisticar un poco las maneras de ser machistas también. Puede ser, planteo yo también una pregunta, puede ser uno llamado feminista una nueva forma de machismo también, Cuidado, hay que tener cuidado con eso. Y yo también quería lanzar otra pregunta a quien quiera contestar. Si hay algún hombre feminista aquí o alguien conoce a algún hombre feminista, no digo que levante la mano, que lo piense simplemente. Yo como artista, por ejemplo, nacida biológicamente mujer, digo que en los museos hay una ley que ampara la ley de paridad, ¿no? De hombres y mujeres. Yo digo, si algún hombre llamado feminista es capaz de decir, por ejemplo, un artista, no voy a exponer porque aquí no se están cumpliendo los criterios de paridad, si es capaz de dejar, o sea, de renunciar a sus privilegios por la paridad, por ejemplo, ¿no? Es decir, no voy a decir que no porque aquí no hay suficientes, no hay 50% mujeres. Ahí la lanzo. Cada uno que lo piense, o sea, ahí sería un verdadero feminista, es decir, yo, vale, no voy a exponer en este museo porque no se están cumpliendo los criterios de paridad, ¿no? Esto es lo que quería decir, gracias. Ahora, si os parece, otra pregunta, Esther, por favor. Hacemos una pregunta más. Sí. La más inteligente de las me interesaría. Una pregunta más y nos vamos. Me interesaría, por favor, dime. Más que contestarte yo, que considero que el arte es de personas, como decía María, o sea, el arte es arte, me gustaría que nos dieses tu opinión o por qué esta pregunta de ¿es el hijo feminista, es un híbrido del arte general? No he entendido muy bien, si nos lo explicas un poco más. Espera, ¿qué pregunta? ¿O por qué has puesto? Creo que es entre la... Sí, es el arte llamado feminista, sí. O sea, yo pienso... Gracias. Que el arte es uno.
¿no? Pero de la misma manera que establecemos géneros en el arte épico, religioso, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, pues ha salido lo que las mujeres, un grupo de mujeres feministas han decidido como arte feminista en el sentido que vehicula su ideología, su manera de pensar, etcétera. Porque tienes que tener en cuenta que en un momento determinado, si coges la historia del arte y ves la cantidad de violaciones, asesinatos, etcétera, etcétera, no solamente en la historia del arte, en el contemporáneo, coge Picasso, cómo trata a la mujer. O sea, en un momento, yo siempre lo he pensado, pero una vez me pidieron que hiciera una conferencia en el Museo de Picasso sobre Picasso y las mujeres. Y entonces, o sea, me estudié mejor el tema, ¿no? Pero vamos, Picasso y tantos otros, aunque pueda yo admirar mucho a Picasso como pintor, eso es otra cosa. Pero hay, entonces, o sea, la representación, en un momento determinado, las mujeres dijeron, bueno, el cuerpo de la mujer ha sido el instrumento, el soporte de todos los fantasmas, de todos los instintos buenos y malos del hombre. Ahora vamos a intentar que el cuerpo de la mujer vehicule lo que nosotros queremos que vehicule, la idea de nuestro cuerpo y lo que nosotros pensamos. Entonces, a esto se le llama arte feminista, ¿y por qué no? Forma parte del río del arte exactamente igual. Yo digo siempre que yo no hago arte feminista, que la que es feminista soy yo. 24 horas sobre 24, desde que me levanto hasta que me acuesto, y que me encantaría no tener que ser feminista. Yo soy feminista tanto que sea necesario. El día que no sea necesario yo seré, pero estaré encantada de no serlo. Pues sabes, es muy incómodo. Es muy incómodo. Ya ser artista es un problema, pero ser artista feminista es más difícil. Pero yo no digo nunca que hago arte feminista, pero defiendo a las que se definen como arte feminista, es su derecho. O sea, es una en el arte, no, en la ciencia se clasifica para comprender mejor, para poner al alcance de la gente. Es una clasificación más, pero además es importante porque el feminismo, el dicho arte feminista, ha abierto el arte a temas que no estaban en absoluto tratados y de la manera que los han tratado. O sea, entonces este arte feminista ha dicho, de acuerdo, la maternidad, el otro, pero lo vamos a tratar como nosotros queremos, ¿comprendes? Y que vehicule lo que nosotros queremos. Y esto me parece que ha sido muy importante dentro del arte y dentro para las mujeres artistas como yo y como tantas otras, ha sido también muy importante. Porque pienso, sinceramente, que uno de los movimientos más importantes que ha habido a finales del XIX, el siglo XX y el XXI son los movimientos de liberación de la mujer. O sea, lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, les guste o no les guste. Pero las mujeres hemos dado un paso adelante. Nos ha costado mucho tiempo darlo, esa es la verdad, milenarios. O sea, nos ha costado. Pero, por lo menos mi generación, nos tendrían que matar para que vayamos hacia atrás. Gracias.